horas y también eso, lo que estábamos hablando en el programa Fuera del Aire respecto a los liderados de cuadros sobre el PLD. Exactamente. Escuchaba y sintonizaba contigo. Lo que ocurre es que son partidos que responden y obedecen a lo que se llaman las formaciones de cuadro. Cuadro significa que un líder en una zona específica aglutina una serie de seguidores y lo presenta a un comité de base. De ese comité de base un listado, comenzando en el listado por su nombre y sus familiares y sus más acercados, va escalando hasta que con un número determinado de seguidores llega al comité central. Del comité central, dado una serie de ejes importantes en el accionar de la sociedad. Según el PLD en su fundación, la categoría más importante era ser miembro. Y el organismo principal de ese partido era el comité central. Sí, bueno, porque ahí es donde se toman las decisiones. Muchas personas no entienden y piensan y suponen que el comité político es quien determina las decisiones que toma como organismo total en la organización. Recordemos que el PLD es un partido fundado por el profesor Juan Bosch y pertenece a lo que se llama la construcción leninista de la estructura. El partido del PLD es igualito a, y eso es bueno que tú lo sepas, al partido de Lenin de la Unión Soviética, de la URSS. Sí, porque la organización, lo de secretario de organización lo hicieron como Lenin, pero sin embargo la ideología fue marxista. La ideología fue el marxista. Sí, bueno, porque ese proceso de cambio que nació precisamente en Reino Unido, en Londres, en Inglaterra, siempre ha estado marcado por el proceso de enfrentamiento a los Tories que hoy gobiernan el Reino Unido, que no son más que los moderados, el partido moderado. Entonces vinieron los liberales y allí se estableció lo que fue el manifiesto. El manifiesto circuló por primera vez, el manifiesto marxista, leninista, comunista, circuló por primera vez en Londres, en Inglaterra, y de ahí se fue diversificando hacia todas partes del mundo hasta que se dio la Revolución de Octubre, los procesos que se dieron en Francia antes de la Revolución de Octubre. Y esa revolución del 1917. Exactamente, y fueron organizando toda una serie de planteamientos en torno al obrero, al campesino, al estudiante y a la primera internacional. La primera internacional que marcó entonces toda la tradición, incluyendo Jesús, los cantos, los trovadores, lo invadió todo. Entonces, aquí en Latinoamérica fue permeando ese tipo de ideología y en la República Americana el profesor Juan Bosch, pasado presidente de la República Americana, articuló al salir del PRD en lo que fue la lucha con los líderes de allí. Entonces articuló este partido para enfrentar ese partido y los otros partidos más conservadores como el reformista y lo que venía de la dictadura trujillista, lo que venía la Unión Cívica, el Partido Social Demócrata. Sí. Entonces de ese tenemos que dejar ahí porque en un próximo programa tenemos que hacer un análisis de cómo ese llega. Su primera candidata vicepresidencial murió, Josefina Padilla, esta semana. Josefina Padilla. Hacemos una parte para los familiares de la doctora Josefina Padilla, médico, revolucionaria y precisamente antitrujillista con Trujillo vivo. Con Trujillo vivo y enfrentándola desde aquí, con una belleza increíble, con una capacidad increíble con la que ejerció la medicina y con una actitud revolucionaria. Por eso saludamos a los familiares, a los deudos que somos todos, los que convivimos con ella y tuvimos lo que fue el proceso de enseñanza-aprendizaje y ahí bebimos de esas fuentes. Entonces, yendo a lo que fue ese origen del marxismo, del leninismo, recordemos otra vez que Marx y Engels fueron los que desde Inglaterra articularon el movimiento. Lenin entonces en Alemania, Lenin
es subsidiado por una serie de financieros que lo llevan en un tren precisamente hacia la Unión Soviética en la lucha de bolchevique, enchevique, y genera... Bolchevique es minoría. Sí. Porque ellos perdieron el primer proceso interno en el partido. Me gusta tu estilo. Y menchevique era mayoría y luego los bolcheviques se impusieron. De ahí es que viene, luego es que apoderan a Trotsky. Y luego lo terminan sacando del partido como un anarquista. León Trotsky. Porque León Trotsky generó lo que fue el movimiento de la revolución por la revolución. Entonces llegaron a un estado de revolución que se entendía aceptable, pero entonces dijo, no, tenemos que seguir evolucionando si no somos revisionistas. Fue el primero el nombrado comisario y fue en el tren acabando a todo el que no se alineara. Acabando a todo el que no se alineara. Entonces ahí se dio la situación, lo deportaron a México y allí lo mataron, porque eso no fue que lo mataron de un martillazo precisamente. Que fue un español, creo que fue, sí, que fue enviado por Stalin. Bueno, eso todavía está en duda, porque las garras de Stalin fueron amplias y circundaron el mundo entero. Entonces, viendo todo esto, podemos entender lo que ocurre en Latinoamérica, en los movimientos que tienen que ver con las ideologías de izquierda y derecha, que nacen también en Francia con relación al veto del rey. Entonces, los que iban a favor del veto eran a la derecha, estaban en el centro, los más moderados que no se metían en nada, estaban los de muy izquierda y los de izquierda, que inclusive los muy izquierda querían salir del rey. Entonces, por eso, amable público, es que se habla de izquierda, derecha, centro. Es en base en Francia, primeramente, donde se establece ese tipo de clasificación de ideologías. Los girondinos. Exactamente. Y el que siempre estuvo en todos los lados, Fouchet. Tal cual Fouchet, cuando no haya quien traicionar, se traicionará a sí mismo. Bueno, eso fue un ejemplo de una persona pragmática en el ejercicio político. Pragmático. Y el mismo Robespierre también. Bueno, Robespierre quedó sorprendido cuando Fouchet se paró ante el Congreso y dijo, pensando que iba a votar a favor de la misericordia hacia el rey, dijo, la mort. No. Sí. Fue significativo, entonces ahí vino lo que fue las decapitaciones y lo que fue el proceso de pasar de las monarquías a las repúblicas. No ha quedado claro nunca el liderazgo de la democracia en cuanto a la figura del rey. Siempre hay como un cierto autoritarismo necesario para gobernar la sociedad, bueno, y las necesidades. Doctor, usted que parte, y escúchame que lo interrumpa, eso se ha determinado que el Estado debe tener como figura una autoridad, un derecho a ejercer fuerza, coerción ante ciudadanos, porque uno ve a Rousseau en el contrato social, pero cuando uno lo trae más aquí y ve el debate entre Noam Chomsky y Michel Foucault, que el Estado debe ser autoritario para tener su esencia que lo faculta para administrar los derechos del ciudadano. Sí, eso es un principio y una máxima. Entonces, bueno, eso viene de Reysol, que dice, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Cuando en un momento lo enfrentaban por unas determinaciones y dijo, no, eso vamos a dirimirlo, dirimir nada, l'État c'est moi. Y dijo, se ha dicho. Entonces, fueron de las personas que por su dicho se determinaron acciones importantes a nivel de la marcaron precedentes vinculantes. Marcaron precedentes, porque fíjate, eso de que hablar por decreto viene de ahí, por decreto, el decreto, lo que yo decreto, lo que creo y lo transfiero a un decreto, a una ordenanza que por ejemplo en Estados Unidos se denomina orden ejecutiva. En los otros países, decreto. Y en lo que es el orden... Incluso en las monarquías, decreto real. Decreto real, exactamente. Me gusta tu estilo, porque entonces así el amable público puede ver cómo se derivan lo que son los poderes del Estado, que en una forma u otra nosotros articulamos en las constituciones, en las leyes, los reglamentos y todo lo que es el ordenamiento
necesarios de la sociedad. Bueno, la separación de poderes ideada por Montesquieu, primero por Hobbes, sí, fue una respuesta a esa monarquía para pasar a un sistema democrático. Sí. Porque incluso lo fundamentó cuando dice en el espíritu de las leyes que ningún hombre tenga miedo de donde vive y de quien le administra sus derechos. Correcto. Bueno, ahí se dio entonces el principio de las no intervenciones, de la no injerencia. Que el poder legislativo es el principal porque fiscaliza tanto el judicial como el ejecutivo. Exactamente. Entonces es todo esto, amable público, lo que genera estos derivados sociales que hemos tenido y la necesidad de una estructura importante de la gobernanza como es el sistema de partido. Entonces el sistema de partido viene en ese orden que hemos analizado históricamente y se da entonces los partidos de cuadro. Entonces los partidos de cuadro responden a cuadro y por eso podemos ver esas luchas y tendencias dentro de esos partidos cuando una persona se siente con una cantidad suficiente de seguidores, de influencers, de influencias, son influencers. Entonces determinan que si no satisfacen a veces los deseos y las necesidades particulares políticas de dominio, porque el hombre, y como psicoanalista lo sé, tiene una necesidad de dominar. Entonces, en esa necesidad tiene que presentar lo que es la posibilidad de que haya un colectivo que lo apoye, porque una persona sola es una persona alienada y enajenada, que eso lo vamos a ampliar y lo vamos a desglosar en otro programa. Pero doctor, también el partido de cuadros tiene otra definición desde el aspecto de Maurice Duverger, el constitucionalista francés, en derecho constitucional y el Estado. Sí. Que es que el partido de cuadros es el partido de notables. Por eso uno ve que Bosch hizo los círculos de estudio para que su partido sea un partido de gente formada. Es correcto. Y la masificación era un partido de grandes, bueno, de grandes masas. Por eso el PRD, que es un partido que en pocas palabras nació solo. Cuando vinieron aquí en el decapitado del régimen, Ángel Violán, Silfa y Ramón Castillo, que fue Silfa y Ramón Castillo fueron los primeros expulsados por Bosch. Y una figura que no se ha tomado mucho en cuenta. Sacha Wolman. Que no era Wolman que se llamaba, había huido de la Unión Soviética y fue de la Alianza por la Democracia, que fue ese profesor. Luego fue perseguido en el golpe de Estado y tuvo que salir del país. Pero en esa vorágine, en el PRD tuvo alma propia, porque antes de que ellos llegaran al país, esa comisión, el hermano Virato Ascensión ya había fundado el primer Comando Nacional de Campaña en Ocoa del PRD, porque era la ansia democrática que había en el país. Es así. Y fíjate, se forma precisamente y se constituye el PRD en el roble que está en el Parque Colón. Muchas personas no saben eso. Ahí ellos se reunieron, se fotografiaron y determinaron que a partir de ahí iniciaba su accionar. Bueno, que ahí al difunto Ángel Violán cuenta que va al hotelcito, a la posada, creo que le dice. A la posada, correcto. Donde se hospedaba José Francisco Peña Gómez, y dice, nosotros no conocemos al pueblo, él lo conocía. Y Peña Gómez se le presenta, yo soy José Francisco Peña Gómez, profesor de Cambita, locutor, abogado. Y de ahí el resto es historia. Profesor de la Escuela Reformatoria de San Cristóbal. Nosotros vivíamos en la avenida que sube al cerro, el General Luperón, y él pasaba siempre por la casa de nosotros y allí tomaba café con nosotros y departía con mi padre, con mi madre, y hablábamos de una serie de ideas, y yo venía viéndolo de niño, viendo que y dije, este tipo no viene fácil. Además tenía una característica, y como cantante de coro y cantante de música clásica te puedo decir que su voz tenía una condición que las personas le agradaba la voz. Tenía una voz de trueno, significativa, de dirección, que hablaba de una personalidad sumamente importante que tú tenías que seguir. Se presentaba con la voz. Por eso cuando dijo, pueblo, lánzate a la calle, es que yo fue. Puso la Marsella. Que fue a luchar, soldado valiente, que empezó la revolución. Les enfants. Sí. El francés es sumamente importante para entender lo que son los procesos democráticos. Y por eso el francés hay que hablarlo junto con el inglés y el latín. Como me eduqué con jesuitas, vengo del latín. El latín como que organiza el cerebro,
alinea los pensamientos y no permite que tú te desorganices. Entonces es como un riel muy rígido, pero entonces ahí tenemos el inglés, que al decir de muchos, hablar inglés es un principio de desarrollo, Jesús. Bueno, ya vendría siendo luego de esa intervención en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos con Roosevelt, y de ahí ese proceso de globalización y transculturización, se ha obligado a uno a tener que pasar, bueno, la Constitución del 2010 abandona un poco el sistema germánico romano, que es el francés, y pasa un poco a ese sistema anglosajón. Sí, mencionaste la palabra. Se entiende que el pensamiento sajón es un pensamiento progresista y que la persona que lo domina tiene una serie de prerrogativas en el desarrollo de las sociedades y como personas. Por eso tenemos precisamente el Reino Unido, tenemos Australia, Canadá, Estados Unidos. Todos esos países de origen sajón tienen una condición que pueden estar en el sur. Se habla de que los estados del sur son pobres y sin embargo Australia está y Nueva Zelanda están abajo y son países sumamente desarrollados, amable público. Jesús.